Bueno, ahí estamos ya, al aire, pues. Muy buenas noches, les dé Dios. Bienvenidos sean ustedes a su formación y vida, que pues en este día tan especial, hoy miércoles 9, ¿verdad? Sí, miércoles 9 estamos. Bueno, miércoles después de los temblores, para que todo el mundo se ubique, estamos pues con la alegría de poder compartir nuevamente nuestra formación y vida, y pues hoy con un tema que creo que va a ser muy importante para todos los que vamos a participar. Yo que lo estuve preparando, a mí me ha servido muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar como siempre lo hacemos, poniéndonos en manos del Espíritu Santo para que sea quien nos guíe esta noche en este tema de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu palabra para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta oración voy a poner a todas las familias y por supuesto a las almas de los que partieron a raíz de estos temblores. Por ellos, nuestro mejor sentimiento de amor, como hermanos que somos, pidamos porque estén tranquilos, porque en medio del dolor encuentren la paz, ¿verdad? Y muy particularmente yo quiero pedir por un queridísimo hermano y su familia, que también hoy tuvieron la pérdida de su mascota, y yo sé lo mucho que duele, ¿verdad? Entonces, así que para todos aquellos que hoy estén sufriendo de alguna manera, aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, pues nosotros siempre con nuestra oración llegamos hasta ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no cerramos la oración, ¿verdad? No la cerramos para que todo lo que hagamos esta noche se convierta en una oración para el Señor. Bueno, el tema de esta noche es cómo rezar en tiempos de angustia. Lo primero que tengo que explicarles es que recordarles un poquito qué cosa es rezar. Siempre me gusta partir, cuando hablo de la oración, que es uno de mis temas preferidos, siempre parto de algo que me encanta dejar claro en nosotros los católicos. Cuando uno le pregunta a la gente, esta pregunta yo la hago con frecuencia en las parroquias, en los grupos que visito, y siempre la hago con santa mala intención, porque siempre es pregunta capciosa. Ya saben ustedes cuál es mi definición de pregunta capciosa: es no importa lo que respondas, igual te voy a agarrar, ¿verdad? Así, esa es la definición de pregunta capciosa. Y entonces fíjense que me gusta preguntarle a la gente, ¿cuál es la diferencia entre orar y rezar? ¿Verdad? Y la gente muy linda, la gente muy participativa, algunos me dicen, rezar es decir las oraciones de fórmula, por ejemplo, el rezo del rosario. Los escucho, ¿verdad? Otros me dicen, orar es elevar una oración espontánea a Dios con sus propias palabras. Bueno. Primer punto que hay que aclarar muy bien entre nosotros los católicos. Yo particularmente siempre trato de orientar a la gente en esto. Para nosotros católicos, rezar y orar son sinónimos. Son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay diferentes formas de rezar. Y una forma es la oración de fórmula y otra forma es la oración espontánea. ¿No es cierto? Vaya, entonces, y cada una de las oraciones tiene un valor grandísimo, pero no se imaginan ustedes el valor enorme que tiene ante Dios y sobre todo la intención con la cual nosotros decimos nuestra oración. Por ejemplo, a mí me enoja un poquito, de veras les quiero contar que he tenido en algunos momentos alguna discrepancia, que quizá con algún religioso,
cuando me dicen que hay como una preeminencia, o una preferencia sobre la oración espontánea que sobre la oración de fórmula. Yo siempre explico que eso no es así. No es así. ¿Cómo aprendieron ustedes a rezar? ¿Cómo aprendí yo a rezar? Cuando aprendimos a rezar, a nosotros nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelitos, no nos ponían y nos decían, mire mi hijo, levante sus manos al aire, ve hacia el cielo, alabe al Señor y dígale cosas lindas. Y que a nosotros no nos enseñaron así. A nosotros lo que nos enseñaron es, a ver, pues repita conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo no decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Hasta se lo aprendió uno con la misma musiquita, ¿va ustedes? De repente uno no se acordaba cómo decía la oración, pues se acordaba de la musiquita, puro Pepito. Bye. Entonces, fíjense que hay que entender que tiene un valor increíble la oración de fórmula, porque hay momentos en la vida que difícilmente te van a salir las palabras, aunque tú le quisieras decir a Dios todo lo que siente tu corazón. La gran ventaja que estás ante un interlocutor que tiene la facilidad de ser Dios, y aunque tú no hables, entiende qué le quieres decir. Entonces, por eso es que Dios no puede tener preferencia sobre aquel que le habla muy lindo en una oración y aquel que tal vez se queda corto de palabras, pero que con el corazón le está diciendo lo que lo ama, lo que de él siente, lo que de él espera y de cómo lo ve que es su padre, ¿verdad? Entonces Dios no necesita de las palabras de los hombres para poder entender lo que tenemos en el corazón. Entonces la oración de fórmula ayuda muchísimo en ciertas ocasiones. Y por eso es que ese es el principio de mi tema esta noche, porque cuando estamos bajo efectos de angustia, ojo, efectos de angustia, yo siempre digo, depende de qué clase de angustia, ¿verdad? Ustedes depende de qué clase de angustia. Justamente en estos momentos que estamos dando esta clase, hoy en la tarde platicaba con una queridísima y entrañable amiga, amiga de tantos años y de tantas batallas en las cosas del Señor, Lisette La Infiesta de Estrada, la esposa de mi otro hermano y amigo Paco Estrada, el doctor. Y me contaba del estado en que está su hijo, cómo sigue grave en el hospital, bajo una situación muy delicada. Yo le conté, nosotros seguimos rezando por él a cada hora en punto. Imagínense ustedes, si yo, Miguel Ángel González Lam, con mis palabras le quisiera estar repitiendo cada hora en punto al Señor lo que yo le pido por Paquito, así se llama este patojo, Paquito, patojo es de mi misma edad, puro patojo. Y entonces yo le quisiera decir al Señor lo que siento por él, que está en el hospital y está pasando por esa situación. Alguien me dijo hoy, ella fue la que me dijo, Miguel, ojalá que no aburramos al Señor. Yo siempre le digo, Dios nunca se va a aburrir de escuchar a sus hijos a los que tanto ama. Me lleno de emoción, porque no hay cosa más linda para uno de padre de familia. Cuando tus hijos te hablan que están pasando por un problema y te lo cuentan y te lo dicen. Es rico llorar uno con sus hijos. Es delicioso que tal vez uno no tiene la solución, pero por lo menos puedes ayudarlos a darles una pista, a decirles lo que piensan y sobre todo saber que para tus hijos es importante la opinión que tú les des. Ay, imagínense cómo no se va a sentir Dios tan bien de que entre tantos hijos que tiene y la mayoría se olvidan de él, uno tenga la deferencia de confiarle y de confiarle completamente sus cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, pero hay momentos en que las palabras no salen, pero ni para mí que hablo hasta por los codos.
me cuesta. Hay momentitos que ya no sé qué decirle. Me da pena porque a veces le repito lo mismo y lo mismo. Entonces, qué rico se siente como hacemos los cadenistas de oración, rezarle un Padre Nuestro, pero bien rezado a ustedes. Qué rico se siente cuando uno le dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Miren, cuando a Jesús sus discípulos le preguntaron que cómo había que orar, lo que les contestó Jesús fue una oración de fórmula y les enseñó el Padre Nuestro. Yo sé que han habido santos inspirados, ¿verdad? San Luis Griñón de Montfort, por ejemplo, ¿verdad? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, gente que, Santa Teresa de Ávila, que le han hecho oraciones bellísimas al Señor, bellísimas. Yo digo, además de ser buenos católicos, además de ser buenos religiosos, eran buenos poetas, ¿verdad? Ustedes. A la gran puchis, pero yo que no tengo ese don, ¿verdad? Los que están conmigo en la cadena de oración siempre me ven a dar esta explicación cuando llegamos a una parroquia, ¿verdad? Yo al principio pensaba que Dios no me escuchaba, fíjense ustedes, porque yo no le podía rezar con esas palabras tan lindas, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a mi hermano Edgar Palacios, fíjense ustedes, con quien tuvimos una amistad tan bonita, ¿verdad? Y se estará riendo ahorita allá en el cielo oyéndome hablar, ¿verdad? Y entonces, porque ese Edgar tenía una labia para las oraciones, ustedes. ¡Ah! Sí, papaito lindo, tú que eres el Dios de los ejércitos, Abba Padre, puchicas ustedes, de veras, ¿va? Y bueno, y yo a la par que solo le puedo decir, Señor, yo aquí estoy, te amo, confío en ti, aquí estoy a tus pies, Señor. Pues de plano decía yo, con razón, a mí no me pone coco el Señor, si yo no le puedo decir esas cosas tan bonitas, ¿verdad? Vieran, cuando yo ya fui entendiendo a través de la formación de lo que para Dios significa que uno desde el corazón le hable. Ah, ese es otro rollo a ustedes. Entonces entendí que hasta a mí me escuchaba. Por eso es que en la cadena de oración insistimos tanto en que las oraciones que pasa la gente a hacerle a Jesús sacramentado sean salidas de su corazón, no de su boca, de su corazón. Porque no necesitamos que digan cosas lindas, necesitamos que digan lo que un hijo le dice a su padre. Entonces, la oración es platicar con Dios. Y hay formas para platicar con Dios. Pero ¿por qué quería hacer hincapié en que la oración de fórmula es necesaria? Porque a la hora del temblor, ¿va ustedes? A la hora del riendazo como los que se vinieron ayer, miren ustedes, bueno, ayer vimos un ejemplo muy lindo. Quienes no lo hayan visto, yo se los recomiendo mucho. Busquen en el YouTube a la patoja de Telediario, o TN23 se llama, ¿verdad, Fred? No sé cómo. Bueno, de ese canal. Cuando el segundo temblor le agarró dando las noticias. No conozco a la patoja, es más, ni recuerdo su nombre, pero qué lindo fue ver que en su angustia ella acudió a Jesús, ¿verdad ustedes? Y confió en Jesús. Alguien me va a decir, bueno, hermano Mike, pero es que, ¿y qué le quedaba ahí? Pues correr no podía, ya para qué, ¿va ustedes? Entonces, sí, pero hay mucha gente que le pasa y está al borde de la muerte y no se acuerdan de Jesús, no se acuerdan de Dios. Entonces, fíjense ustedes que eso es algo que uno tiene que ir programando en su mente y en su corazón, que cuando uno se ve en una angustia de esas de carácter urgente, de esas de carácter inmediato, puede ser que una oración de fórmula sea la que te salve el alma. Tan así me van a decir ustedes, sí, puede ser la que te salve el alma. Yo hay una que me sé, que me ha costado aprendérmela, pero ya me la aprendí. Y siempre que me miro en una situación donde digo, de repente aquí ya no la cuento, siempre la digo. A ver quién se acuerda cuál es.
Señor perdón, Señor misericordia. 4 palabritas. Señor perdón, Señor misericordia. Dicha con toda el alma, con todo el corazón. Ayer en el primer temblor me agarró sentado escribiendo en la computadora y ni tiempo de pararme me dio. Ustedes, va, que menos mal fue pues porque fue muy rápido. En cambio en el segundo, desde que escuché el ruido me puse de pie. Y cuando empecé a caminar buscando mi vía de evacuación, que ya la tengo bien prevista, empecé a caminar. En el camino iba yo, Señor perdón, Señor misericordia. Señor perdón, Señor misericordia, por aquello que el ladrillazo no me pegara bien, ¿va ustedes? Entonces, no fuera a ser. Es que una oración de fórmula puede ser la que te salve el alma. No lo olviden, no lo olviden. Dicho esto, entonces también tengo que explicar que la angustia viene del latín que quiere decir dificultad, angostura. La angustia es la congoja o la aflicción. Se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico. Cuando uno tiene angustia, es algo que uno está sintiendo, es afectivo, pero también te afecta psicológicamente porque va de dar vuelta y vuelta en la cabeza, ¿verdad? Y que muchas veces, oigan esto, acompañado va por cambios en el organismo, como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. Hasta que oí que dijo alguien, cabal, así me pasó a mí ayer. Dice, pero también ustedes no me van a dejar mentir que hay aflicciones que no son inmediatas, que no son del mismo momentito. Hace algunos años me tocó acompañar a una queridísima amiga a quien se le murió su hija en los Estados Unidos, fíjense ustedes, y ella aquí. Y yo no sé si ustedes saben que esos trámites de repatriación son crueles ustedes. No solo son carísimos, sino que se tardan un montón. Y la jovencita fue viniendo como al mes a Guatemala, fíjense ustedes. Esa mujer se estaba muriendo de angustia durante todo un mes, hoy, ¿verdad? Tengo otra amiga de infancia, ya casi no la miro, pero cuando sé de ella o cuando de repente por Facebook algo me escribe o yo le escribo, siempre pienso mucho en ella y rezo por ella. En un viaje de familia que hicieron a Colombia, se le perdió su hijo de 15 años y nunca más apareció, fíjense ustedes. De eso ya habrán pasado, no sé yo, tal vez 25 años, una cosa por el estilo. Y esa mujer ha vivido 25 años en angustia, ¿verdad que sí? En angustia. Entonces lo que les quiero decir con esto, queridos amigos, es que la angustia es una reacción ante un peligro o ante algo desconocido. Bueno, los temblores de ayer, además de ser peligrosos, siempre son algo desconocido. Hoy lo platicábamos antes de empezar la clase. Yo les contaba que en el Japón hacen muchos simulacros para lo de los terremotos. Y los niños chiquitos, ¿verdad?, de la escuela saben cómo evacuar y toda la cosa. Pero me encantó porque esta vivencia que yo cuento fue coronada por una que me comentó Freddy hace un momentito, que con tu permiso la voy a compartir, querido Freddy, ¿verdad? Pero me pareció maravillosa. Porque dice Freddy que en la municipalidad donde él trabaja han hecho muchos simulacros de evacuación en caso de una eventualidad como un terremoto. Y dice que siempre cuando van bajando las gradas y van saliendo van muertos de la risa y van carcajada y carcajada. Hasta el día de ayer. Porque ayer cuando tuvieron que evacuar dice que unos lloraban, otros gritaban. Es que no es lo mismo cuando estás ante una reacción de miedo, ante algo que es peligroso o desconocido. Entonces,
El sentir angustia, fíjense ustedes, por una causa precisa, es un concepto que de verdad nos lleva a algo que está muy de moda, llamado la ansiedad. Fíjense ustedes, la ansiedad. Yo no quiero hacer clase de psicología esta noche porque no es mi propósito, pero la ansiedad es ese miedo que andamos cargando dentro por ciertas cosas que fíjense que nos afecta no solamente psicológicamente, sino nos afecta físicamente. Quienes padecen del colon irritable, pregúntenle a su doctor cuál es el origen de su problema. No es el Helicobacter pylori, no son las bacterias, no son los virus, sino es el estrés que mantienen, generalmente provocado por algún tipo de ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor, decía. ¿Quién era? Nat King Cole era el que la cantaba. Ese negrito nos estaba baboseando ustedes. Eso de ansiedad no es ninguna gracia, ¿va ustedes? Es un mal terrible y es un mal psicológico que precisamente ataca porque las personas no tenemos la tranquilidad que necesitamos ante una situación desconocida o que nos resulta peligrosa, que simple y sencillamente provoca en nosotros un miedo. Ay, pero mira, hermano Mike, pero si hoy lo que me causa ansiedad es querer regresar rápido a mi casa. Sí, pero quienes tienen ansiedad por regresar rápido a su casa al salir del trabajo, van pensando, ay, pobrecitos mis muchachitos, están solitos en la casa, sé que les puede pasar algo, y eso que no digo en tiempos de temblor, ¿verdad? Entonces, ay, qué pobrecitos, ¿será que van a comer a la noche? ¿Qué les voy a hacer de cena? ¿Qué parece? Y los muchachitos ya tienen 21, 25 años, 28 años, ¿va ustedes? Nada. Cuidado. La ansiedad es un estado mental en el que los tiempos que estamos viviendo, como los de hoy, que vivimos, bueno, quienes manejamos, por ejemplo, vivimos bajo el estado de ansiedad ante el miedo inminente de un asalto, ¿verdad usted? La gran puchis, si aquí en Guatemala ya solo es cuestión de tiempo para que a todos, porque tarde o temprano nos toca. Eso es como los de las motos. Ese Freddy también sabe lo de las motos, ¿verdad? Ya saben ustedes que solo hay dos clases de motoristas. Los que ya se cayeron y los que están por caerse, ¿verdad ustedes? Pues yo ese lo aplico también a los asaltantes, ¿verdad ustedes? Los que ya nos asaltaron y los que estarán por ser asaltados. Estamos viviendo un tiempo desventurado, ¿verdad ustedes? Y miren, es una cosa terrible cada vez que uno se para en un semáforo. Yo no sé qué sienten ustedes cuando se les para uno de una moto a la par y trae otro fulano atrás, ¿verdad? De repente el pobre repartidor o a la que lleves a su señora, pero uno los mira con una cara que dice uno, los asustados terminan siendo ellos, pero es la ansiedad que vivimos ya ante eso. Entonces fíjense que este ritmo estresante de la vida que llevamos, esas complicaciones, las hay profesionales, personales, ¿verdad? Los que tenemos al frente de nuestro día a día, los que tenemos algún problema de tipo económico, eso es terrible. Es quizás de lo que más gente mata, ¿verdad? Uno se asusta por la gente que se muere por los vicios, por la violencia, pero imagínense ustedes, hay mucha gente que se está muriendo de ansiedad y de problemas por una situación económica, ¿verdad? Por una situación de salud, una situación de enfermedad. ¿Cuánta gente no se muere de la enfermedad, sino que se mueren de la angustia de tenerla, ¿verdad? Entonces, pues nos dice que estamos viviendo en una situación apurada y en un aprieto constante que tenemos que aprender a dominar. Entonces, mis hermanos, aquí entra la oración. Y fíjense que aquí empiezan las respuestas, cómo el Señor nos enseña a que a través de la oración podemos lograr lo que nosotros en nuestro movimiento, lo que nos genera y nos acoge nuestra mater y maestra, la iglesia, a través de nuestro movimiento de la cadena de oración por la paz de Guatemala, nos ha ido enseñando cómo a través de la oración podemos alcanzar
la paz. Cuando ustedes les pregunten cuál es el regalo más grande que Dios te puede dar, créeme que el regalo más grande que Dios te puede dar es la paz, la paz. Porque ¿de qué te sirve la vida si la vas a vivir en angustia? Eso no es vida, ¿verdad que no? Vaya, pregúntenle al narcotraficante. El narcotraficante también Dios le dio su vida. Él hizo de su vida una desgracia. Y ahora vive con miedo, vive escondido, vive protegido. El día que ya no le puede pagar a los que lo cuidan, esos que lo cuidan van a ser los mismos que lo van a andar buscando para quitarle lo último que tengan y posiblemente va a morir en manos de ellos. Pero ese tipo, la angustia con la que vive su vida, eso no es vida. Hace rato se murió, como decía San Agustín, pero no lo sabe, ¿verdad ustedes? Entonces la paz es lo que uno debería de estar buscando siempre. Entonces miren pues, vamos a empezar con la receta de cómo rezar en tiempos de angustia, sin importar cuál tipo de angustia sea la que te toque, ¿oíste? ¿Verdad? Bueno, tomen en cuenta Job 38:34. Job 38:34, el Señor le dice a Job: las masas de agua te obedecen. Así le preguntó, fíjense, ¿verdad? ¿Puedes hacer llover?, le preguntó a Job. ¿Por qué Dios le dice a Job que le hace esta pregunta? Para que Job entienda que hay cosas que él no puede cambiar, ni él no puede hacer. Lo primero que tiene que hacer uno cuando está bajo condiciones de angustia es medir si lo que te está provocando la angustia está bajo tu control o no está bajo tu control. Les pongo diferentes ejemplos. Bueno, se vino el segundo temblor de ayer, 5.6 grados, ¿verdad? Y la patoja de la televisión clamó por Jesús, ¿verdad? Jesús, detén esto, ¿verdad? Me encanta aquellos que tienen también aquella linda ejaculatoria de santo fuerte, santo inmortal, ¿verdad? Que se recomienda para ese tipo de cosas. Otra de mis ejaculatorias preferidas es Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿verdad? ¿Por qué las decimos? Porque llegamos a la conclusión que un terremoto, uno no puede hacer nada, usted, es decir, por más que uno grite, patalee, reclame o regañe, no va a parar esa vaina si no es por el poder de Dios, ¿sí? Dios sí puede parar eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía durmiendo en la barca, verdad ustedes? Él echándose su sueñito rico a ustedes y la barca en medio de una terrible tormenta. Ah, ese Pedro, a ustedes es que ese Pedro, de veras, ¿cómo nos parecemos a Pedro? Y entonces, Señor, ¿cómo puedes ir durmiendo? Es que lo que pasa es que la transcripción del Evangelio no es tan gráfica porque no la escribió un chapín, oyen, ¿verdad? Lo hubiera escrito un chapín de nosotros, pues lo ponemos con todo lujo de detalles, ¿verdad? Pero ya se imaginan a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cómo es posible? Estás viendo cómo está la tormenta, cómo está el agua, y tú durmiendo, le dice. Hombre de poca fe, ¿a ustedes? Claro, uno tiene que saber si lo que te está causando angustia está bajo tu control o no. Lo primero, a esta hay dos respuestas, sí o no. Si está bajo control de uno, uno tiene que hacer lo que a uno le toca. Claro, por supuesto, está bien que clamemos por Dios a la hora de un terremoto, pero también ponete de pie, párate papaíto y trata de salir, no corras, no grites, no causes más pánico, no entres en pánico, ayuda a los demás a salir, ten cuidado con la cabeza, lleva tus manos sobre la cabeza, si ya no puedes salir, busca un mueble y ponte ahí en el triángulo de la vida, todo, pero hay que hacer algo pues, porque no puede ser que nos quedemos como hacemos nosotros los chapines de ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Esa ni ejaculatoria es, pues, ¿verdad? Malaya dijéramos, ya va a pasar porque todo pasa, solo tú no pasarás, Señor. Ah, bueno, tu palabra no pasará. Ahí estaría, Malaya estaría bueno. No les va a dar tiempo. Entonces hay que ir programando en la cabecita una oración con la que tú te sientas tranquilo,
yo sigo recomendando, Señor, perdón, Señor, misericordia, ¿verdad? O Jesús, perdón, Jesús, misericordia. Pero hemos de controlar lo que nos toca controlar. Si hay algo que no podemos controlar, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién vas a acudir? ¿A Conred? ¿Al señor presidente? Pero si nos da otra conferencia de prensa como la de anoche, ¿va usted? No. Confía en Dios. Acude a Dios. Como la patoja del noticiero, acude a Dios. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Esta es una de las frases que más me gustan del Evangelio a mí. El que pone la mano sobre el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Hay que entenderlo. Esta es una imagen agrícola que tenemos que tener a todos muy bien claro. Se refiere al labrador del campo, aquel que para abrir los surcos tenía su instrumento, que era una cuchilla, que era tipo carretilla, jalada por una bestia, ¿verdad? Por un animal. ¿Qué tiene que hacer el que va arando con un instrumento de esos? Tiene que poner su mirada hacia donde quiere llegar para poder guiar al animalito que llegue a ese punto. Ya se imaginan ustedes que por ir viendo para atrás cómo le va a salir ese surco, a ustedes de repente se pasa para el de al lado, o de repente se pasa donde no hay surco, pero deja un gran espacio, a usted. No, el labrador lo sabe hacer perfectamente porque pone la vista hacia adelante. Esto quiere decir que no solamente debemos de ver hacia adelante, sino que siempre debemos de ver hacia Dios. Hacia Dios. Cuando estás viviendo por momentos de angustia, un hijo que tienes enfermo, un hijo que no consigue trabajo, tú tal vez estás en una situación complicadísima porque no tienes trabajo y las cuentas siguen llegando, tus hijos siguen teniendo la mala costumbre de querer comer todos los días. Sí, mira hacia adelante, mira hacia Dios. No dejes de ver en esa dirección y sigue confiando en Él, porque aquí la confianza es la que hace la diferencia en la oración. ¿Sí? Por más palabras lindas que dijéramos, pero no tenemos fe en Dios, no tenemos confianza en Dios, ¿para qué fregamos? Eso es como el que va donde el doctor, ¿verdad? Ahí la Claudita, que es doctora, se va a matar de la risa. Pero es como que el paciente que llega, ¿verdad? Ay, doctora, mire, ¿y entonces qué me va a recetar? Ay, mire, pues tómese estas pastillitas, una cada 8 horas, por 3 días nada más, le dice, ¿verdad? Y cuando sale aquí del consultorio, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Ay, pues fíjate que la doctora me dejó esta medicina, pues solo 3 días. Saber si me va a hacer. Yo creo que mejor no. Mejor me voy a seguir tomando mis agüitas. Ah, ¿para qué fregado va usted? Si vas a confiar, confía en algo y confía bien. ¿Sí? Pero vas a confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios y esa confianza debe de ser inquebrantable. Vamos a la siguiente. Mateo 13 del 24 al 30. Mateo 13 del 24 al 30. Porque entre el trigo también nace la cizaña, ¿verdad ustedes? La cizaña. Fíjense ustedes que hay que tener cuidado porque esta es una de las enseñanzas tan lindas del maestro, porque nos explica que la cizaña siempre está en todo, ¿a ustedes? La cizaña no debería existir entre el trigo, fíjense ustedes, pero aparece. Miren, ese es como el atarantado, ese es como el malintencionado, ese es como el envidioso, ese es como el egoísta. ¿De dónde salen? Vayas tú a saber. Pero en todos lados siempre hay uno, o una, ¿verdad ustedes? O unas cuantas. Siempre va a haber. Cuando tú estás en medio de una angustia, hay que tener cuidado porque no todas las personas que se te acercan con la más buena de las intenciones. Hay mucha gente que yo la he escuchado decir, es que cuando yo estoy en un problema que me está golpeando duro, yo mejor no cuento, porque uno no sabe si a quien está contando realmente lo hace por bien o por mal. Yo siempre le digo, apoyo la idea,
pero sí hay que buscar a quien compartirle la pena. Ahí se acuerdan que una pena compartida es media pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno no hace el ejercicio de catarsis, de contar lo que le está pasando, lo primero es que te estás negando tú la posibilidad de ser sanado. Eso es como el que llega donde el doctor, pero no le dice qué es lo que tiene. Yo me acuerdo que mi papá tenía un su dicho, me decía, mira, mijo, en la vida hay 3 personas a las que se les dice la verdad, me decía. Entonces, ¿quiénes eran, papá? Entonces, al abogado, al médico, ¿y a quién era? Y al sacerdote, me decía, ¿verdad? Se les dice la verdad. Imagínate, eso es como aquel que se va a confesar, pero le miente al padre, ¿va ustedes? Se le olvida que el padre hizo el teléfono entre Dios y él, ¿verdad ustedes? Que se saca mintiéndole al padre, ¿va ustedes? Ay, es que es el párroco de aquí, cómo me conoce, va a decir que yo tan sinvergüenza. Pues sí va a decir, pero no puede decir nada de todos modos, porque él está bajo el juramento, ahora bajo el secreto de confesión, no puede decir nada, hombre. Pero ¿qué caso tiene confesarte si no estás diciendo o estás escondiendo algo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí hay que aprender que también hay que compartir con alguien. Tal vez no se puede con todos, eso estoy de acuerdo. Ni tampoco es lotería para que uno la ande cantando con medio mundo. Pero hay que aprender a compartir las penas. Miren, cuando uno comparte una pena, qué rico se siente cuando la está compartiendo con alguien que te entiende, con alguien que te comprende. La semana pasada que estuve enfermo, me llamó mucho la atención una llamada que recibí. No fue para decirme lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Que lo dicen de todo corazón y tan bonito. No, él se puso a llorar ahí. Me di cuenta que soy importante para ese amigo, fíjense ustedes. Cuando él terminó de llorar, yo me sentía mejor, mucho mejor, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Hay veces que una lágrima, una palmada en la espalda, habla mejor que 1000 palabras, ¿verdad ustedes? Ahora imagínense, Dios, ¿cómo no nos va a entender? Cuando uno llega a los pies del Santísimo, y uno no le puede ni decir lo que le está pasando a uno, ¿verdad? No te salen las palabras. Pero Él te ve ahí hincado, te ve ahí a sus pies, te ve que estás confiando en Él. Dice, uy, chicas, no, hombre, si Jesús también te ve, te siente, te vive. Entonces, eso hay que aprenderlo en los momentos de angustia. Por eso es que hay que doblar rodillas. ¿Por qué? Porque si nos frustramos ante la cizaña del mundo, ante los demás, ¿cuántos que le dicen a uno? Ay, sí, eso es terrible, eso ya no tiene solución, ¿verdad? Yo siempre digo, la última palabra la tiene Dios. Ustedes a mí que no me anden con cuentos. Y Dios a mí se ha encargado de enseñarme, a mí, que cuando Él dice sí, es sí. Y cuando Él dice no, es no. Pero Él es el que tiene el poder, no nosotros. Entonces nunca dudemos de la capacidad que Dios tiene y el amor sobre todo para amarnos, para solucionarnos cuando nosotros necesitamos. Entonces a Dios se acude en cualquier angustia con la firme convicción de que Dios te va a sacar adelante. Hay que vencer. ¿Cómo se vence? Porque miren, tampoco hay que perder fuerzas, hay que perder la energía o el foco de nuestro problema queriendo pelear con la gente. No, hombre, miren, hay gente mala, va usted siempre, y nos vamos a topar con ella en todos los ambientes de nuestra vida. Pero cuando la gente te actúa de esa manera, tú sigue haciendo el bien. Hay que vencer el mal a fuerza de hacer el bien, ¿va ustedes? Y recuérdense lo que dice Romanos 12:21, ¿verdad? Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, que la gracia sea con nosotros, ¿va ustedes? Y cuando los demás, pues de repente porque no faltará el atarantado que hasta se alegre de las penas que está pasando uno, ¿va ustedes? Bueno, pues nosotros siempre sonrientes, confiados en Dios
y sabiendo que vamos de la mano del que debemos de ir. Vamos bien en tiempo. Bueno, la siguiente, tomen nota por favor. Lucas 17. Lucas 17 del 11 al 19. Esa es aquella partecita del evangelio que habla de los leprosos, de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan cuántos regresaron a dar gracias? Uno regresó a dar las gracias a ustedes. Bueno, vamos a aprender que cuando estemos en angustias, es el mejor momento para ponernos en modo agradecido. En modo agradecido. ¿Por qué debemos de estar en modo agradecido? Bueno, miren, hay que tener cuidado porque aquí hay una diferencia grande entre lo que uno pide y lo que Dios te da. Bueno, uno cuando pide, ¿cómo pide? Uno tiene que aprender. Ustedes lo han oído que yo muchas veces doy esta enseñanza. Uno tiene que aprender a pedirle a Dios con lujo de detalles. Porque Dios es un Dios detallista. Mírate tú mismo, mírate un ratito al espejo, mírate qué cejas tan bonitas las que tienes una bonita nariz, ¿verdad? Entonces de Pinocho, pero bonita, ¿verdad ustedes? Mira tus orejitas de Doctor Spock, pero bien bonitas, pues, ¿verdad? Ay, Dios ha sido detallista contigo, y ¿sabes qué es lo más bonito? No importa qué tan bonito o bonita seas, nunca falta un roto para un descosido a ustedes, ahí está. Entonces, miren pues, si Dios es tan detallista, uno tiene que aprender a pedirle las cosas con detalle, con lo que uno necesita. Hacerle oraciones como, Señor, yo lo único que te pido es que me des tranquilidad. Pues Dios te puede dar tranquilidad, pero no te va a quitar el problema que le estabas pidiendo, porque eso no se lo dijiste. Pero no, don Mikey, no, usted dijo que Dios ya sabía, pues que... Sí, pero Dios también quiere saber que tú lo quieres. Dios también quiere saber que tú es lo que deseas. Y Dios quiere sobre todo entender que tú le entiendes. ¿Ya? Entonces a Dios hay que pedirle con lujo de detalles, ¿verdad? Vaya, eso va a pasar algo muy bonito. Cuando uno pide con lujo de detalles, pero uno tiene tranquilidad y agradecimiento, vas a estar listo, vas a tener más abiertos los ojos del alma para darte cuenta de lo que Dios te está dando como soluciones. Hoy me contaba mi amiga Lizzy de Estrada y me dice, mira Miguel, me dice, fíjate que el domingo cuando corrimos en esa angustia, que mi hijo cayó y no hallábamos qué hacer con él. Y fíjense, familia de doctores, ¿va ustedes? Y me dice, fíjate que corrimos a un centro de estos de diagnóstico, ¿verdad? De esos famosos caros, ¿va ustedes? Y cuando llegó ella con él, le dijo, ella pidió que le tenían que hacer un ultrasonido, creo que era lo que tenían que hacer. Y entonces, una tomografía era. Y entonces le dijeron, bueno, con mucho gusto, señor, ahorita lo preparamos y todo, son 2,500 quetzales, le dijeron, ¿verdad? Ella se dio cuenta que en ese momento ella no cargaba ese dinero, ¿verdad? Ustedes, pero era su hijo el que estaba ahí, ¿verdad? Y entonces, fíjense, pues miren por qué es importante contar las cosas, ¿verdad? Y dijo, bueno, le dijo, mire, voy a ver cómo hago para conseguirlo, no tengan pena, ustedes sigan, ¿verdad? De todas formas, no vayan a tener pena porque mi hijo también es médico, él les manda pacientes a ustedes. ¿Quién es? El doctor fulano de tal. Sí, señora, no tenga pena y toda la cuestión. Entonces, bueno, entonces no se preocupe, para él son 500 quetzales. Fíjense ustedes. Alguien va a decir, a la puchicas, milagro a ustedes. Vaya, gracias a Dios. Y le hacen el examen y en ese examen no salió nada, fíjense ustedes. Entonces salió la radióloga y le dijo, fíjese que qué pena, pero vamos a tener que hacerle una resonancia magnética porque aquí no salió nada. ¿Y qué hace la otra? ¿Qué hacen ustedes como papás? ¿Qué hacen ustedes con sus hijos ahí? Pues ni para dónde va, ahí a la tarde asalto, pues, pero usted dele, ¿verdad? Entonces, pues métalo por favor, y se quedó ya pues ahí preocupada, ¿verdad? Porque para ver cuánto iba a salir la cuenta. Y fíjense ustedes, cuando
En eso sí salió algo de lo que le vieron. Y cuando ella pidió la cuenta, le dijo, no tenga pena, señora, ahí que quede. Ya está, le dijo. ¿Será que Dios manda a sus ángeles? Eso que yo cuento sobre otra persona, yo lo he vivido en carne propia hoy. Yo lo he vivido en carne propia. Dios actúa de diferentes maneras, pero tienes que estar atento y en modo agradecido para darte cuenta por dónde Dios te está ayudando. Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar primero lo que tú necesitas. Y cuando Dios da lo que uno necesita, es tan buena onda que hasta da lo que uno quiere, fíjense ustedes, ¿verdad? Yo lo he vivido en carne propia hoy. Bueno, vamos a la que sigue. Juan 6:9. Juan 6:9. Pero, ¿qué es esto para tantos? Bueno, es que este pasaje es lindo a ustedes. Está Jesús, mira que hay más de 5,000 hombres, ¿verdad? No dice 5,000 hombres más las mujeres que habían, que seguro las habían, ¿verdad ustedes? Bye. Niños, ¿verdad? Tampoco no los contó. Y había que darles de comer, ¿verdad ustedes? Y entonces fue cuando San Andrés, ¿verdad usted? San Andrés Apóstol, ahí se vigió, a usted se controló un patojito que cargaba 5 panes y 2 pescados, a usted. Y le dijo, mira, mijo, préstame, regálame tus panitos. Miren ustedes, va que el patojo tan buena onda, va ustedes. Tal vez era toda su comidita que él llevaba para andar siguiendo a Jesús, ¿verdad ustedes? Sus 5 panitos y sus 2 peces, pero se los dio a San Andrés, ¿verdad? Y miren Jesús, pues ustedes, no solo le dio de comer a los 5,000 hombres, a toda la mara, va ustedes, a todos los demás, a los que no entraron en la cuenta. Todavía les juntó su canasto para llevar a cada uno de los apóstoles, ustedes, ¿verdad? 12 canastos de más sobraron de lo que él reprodujo de aquellos 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está bajo un medio de angustia, bajo un sistema que te tiene en angustia, no hay que bloquearse, no hay que quedarse de brazos cruzados. Algo le toca poner a uno, algo tiene que hacer uno. Claro, es probable que tal vez en tu angustia, si tu angustia es por un factor económico, pues te esté haciendo falta algo. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero a veces cuando uno más necesita es cuando alguien también te llega a pedir, ¿verdad? y lo peor es que uno ya no puede decir, a la gran puchica, vos, si vos supieras en las que yo ando ahorita, no me estarías pidiendo. Uno ya no puede decir eso a ustedes, ya no. Solo se queda uno pensando para adentro y levanta su pensamiento hacia Dios y le dice, a la gran Señor, yo pidiéndote y me mandas al que necesita más tú todavía. ¿Para qué lo mandará Dios? ¿Por qué nos pasará eso? Dios está en todo, ¿verdad ustedes? Entonces, nunca dejes de hacer el bien. Tú podrás tener mucha necesidad, tal vez tu salud, tal vez trabajo, tal vez posición social en tu carrera, lo que fuera. Pero nunca te olvides del que necesita más y el que necesita de ti. Porque Dios no se queda con nada. Dios devuelve al 100 por 1. ¿Verdad que sí? Entonces hay que aprender que aún en lo que uno poco pueda poner, como los 5 panes y los 2 pescados, Dios lo multiplica en bendiciones para los demás. Y esas bendiciones van a regresar hasta ti. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Entonces hay que aportar a donde corresponde lo que corresponde. Vamos con otra. Lucas 8:16. Lucas 8:16. Aquí es donde habla de aquel pasaje tan bonito de donde se pone una lámpara para que alumbre, ¿verdad ustedes? No se pone debajo de la cama, ¿va? Para que la oscuridad mate la luz. Y además que agarra fuego la cama, ¿va ustedes? No,
la veladora, la candela se pone en el candelero y se pone en alto para que alumbre y alumbre bien. Ese lugar de candelero es lo que Dios te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque fíjate que tú tienes tu luz propia. Tú debes de brillar por ti mismo, ¿verdad? Y nunca caer debajo de la cama para que todo mundo tenga de ti resignación. Oh, esa palabra me encanta explicarla, ¿verdad? Resignación. Fíjense que la actitud de un cristiano nunca debe de ser una actitud orgullosa. No, nadie debe decir, es que como yo estoy con Dios, ¡ja! Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, así no se dice, ¿va usted? No, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo tengo a Dios, pues, ¿verdad? Pero es Dios en el que tú estás confiando. Es el Señor, no el señorito, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que hay que aprender que esa luz propia nunca te debe llevar tampoco a que se te apague o que te la apaguen y que adoptes una posición de resignación. ¿Qué quiere decir resignación? Resignarse es cruzarse de brazos y decir, ya no puedo hacer más. Hasta aquí llegué. Mire, don fulanito, mire, doña Sutanita, aquí están los resultados de sus exámenes y usted tiene cáncer. Entonces, no, ya, hoy sí, ya, me terminé, pues, se acabó. Ahora sí, pues, ya la fregué, ya ni a Navidad voy a llegar, ¿verdad usted? Bueno, por un lado, mejor así le salgo más barato, ya no hay regalo. Bueno, no, hombre, el cristiano no puede resignarse. ¿Por qué? Porque si tiene fe y cree y confía en Dios, la resignación no cabe. Por eso es que yo siempre explico que la resignación es un sentimiento que no puede tener un cristiano. Por eso es que está muy mal cuando decimos en un pésame cristiana resignación para la familia. La resignación no es cristiana. No caigan en esa trampa. ¿Cómo le voy a decir yo a la familia? Ya se acabó todo. Se acabó su muerto y usted muerto, el chucho acababa la rabia. No, hombre. No. Perdónenme. La persona en el recuerdo de Dios seguirá viviendo, seguirán aprendiendo de sus enseñanzas. Si la persona fue buena, vivirán de sus buenas obras. Es decir, hay tantas cosas. Y para los que creemos, sabemos que vamos al mundo futuro, al mundo de Dios, y que ahí nos vamos a volver a encontrar tarde o temprano, ¿verdad ustedes? Yo siempre cuando me preguntan de esto, siempre digo esto que voy a decir ahorita es pensamiento mío, por favor no van a contarlo mucho porque de repente me excomulgan de la Iglesia Católica, porque van a decir que estoy predicando cosas contrarias a la fe. ¿Por qué? Dicen que los animales no tienen alma, entonces los animales no pueden ir al cielo. Yo soy de los que mantengo la esperanza, fíjense ustedes, porque yo sé que Dios es bueno y misericordioso, que cuando uno llegue al cielo, ahí va a estar la mascota que se nos fue, ¿va ustedes? Ahí va a estar, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Dios es tan bueno, ¿va ustedes? Dios nos conoce y nos quiere, ¿va? Ay, te viene mi muchachito y mi muchachita, que le tengo a su juguete que tanto quiso, ¿o no? Pues yo no sé, tal vez hago mal en pensar así, pero esa es mi fe. Y a mí me hace feliz y me da esperanza. ¿Se acuerdan que seguimos en el año de la esperanza? ¿Verdad ustedes? Bueno, entonces por favor, nunca tengas miedo de brillar. Nunca tengas miedo de mostrarle a los demás tu realidad, pero sobre todo tu fe, la fe que tú tienes. Ayer con lo de los temblores, no dejé de leer más de algún atarantado que sí, pero no hay que estar solo rezando y rezando, ni pidiendo. También uno tiene que hacer las cosas antes que estarle pidiendo y rogando a Dios. No, momento. Ya dijimos que lo que nos toca hacer hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, ¿verdad ustedes? Hay que poner nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados. Pero también hay que dejarle a Dios que sea Dios, pidiéndole a Dios. Porque nuestra confianza está puesta en Dios, no en mis 5 panes y mis 2 pescados. La confianza la tengo en Dios, ¿verdad? Bueno, me dio risa porque hoy platiqué con algunas personas que durmieron vestidos, con zapatos puestos, con sus jeans, ¿verdad? Con la mochila puesta. Me dijo por ahí mi queridísimo Patojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo para dormir con la mochila puesta? Quisiera saber yo.
Bueno, pues fíjense que yo anoche, sinceramente, lo único que dejé fue mi pantalón, mi aparato ortopédico, lo dejé a la mano, a usted, mis zapatos, pero yo sí dormí como siempre, usted, y dormí rico y dormí tranquilo. ¿Saben qué sí hice antes de acostarme? Sí le dije a mi ángel de la guarda, ay, te encargo, papaito, que estés bien pilas, no te vas a dormir, le dije, ¿viste? Pero vos ahí dormís mañana, pero ahorita en la noche bien despiertito. Cualquier temblorcito me avisas, le dije, ¿verdad? Entonces, ahí te encargo, por favor, ¿verdad? Entonces, ya dormir como conejo, vos es con un ojo abierto. ¿Pero por qué? Porque no tiene que poner de su parte, pero tiene que tener también confianza. ¿Saben ustedes aquella anécdota tan bonita, aquella del pueblo donde no llovía? Esa anécdota es preciosa, ¿verdad? Dice que un día llegaron a la parroquia, ¿verdad? Llegó el pueblo reunido, el pueblo católico de ese pueblo llegó con el párroco y le dijeron, padre, venimos con usted para pedirle por favor que hagamos una rogativa, porque mire usted, esta sequía que hay está terrible y no hay forma que llueva y se nos están quemando los sembrados. Está bueno, le dijo el padre. Empezamos hoy en la noche, pues ahí los espero a las 8 de la noche. Vamos a hacer la primera misa de rogativa para que caiga la lluvia, dice. Pasó todo el día, va usted, y a las 8 de la noche llegó el pueblo y se reunieron en la iglesia y tuvieron su misa. Pero a la hora de la homilía, el padre les pegó la gran regañada, fíjense ustedes, porque les dijo, vienen a misa pidiéndole a Dios que les dé lluvia, pero ustedes no tienen fe, no confían en Dios. Entonces, nunca falta el que alega, ya les dije, a ustedes. ¿Cómo que no, padre? Si aquí estamos aquí todos presentes. Sí, le digo, pero ¿quién de ustedes trae paraguas? Ninguno llevaba paraguas, fíjense ustedes, ninguno. Si hubieran tenido fe, hubieran traído paraguas, porque estarían confiando en Dios, les dijo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Para qué les iba a mandar Dios lluvia si se iban a mojar? Si Dios no es mala gente, hombre, ¿verdad que sí? Entonces, pero es uno el que le falla a Dios, ¿verdad? Es uno el que le falla a Dios. Bueno, ya vamos llegando al final, hoy. Ya, me quedan 4 minutos. Marcos 15:37, Marcos 15:37. Bueno, y esas palabras son tremendas. Y dando un grito, murió. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Una de las 7 palabras del sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? Bueno, cuando en medio de la angustia uno cree que ya llegó el final, va ustedes. Hoy sí se me acabó el trabajo, me echaron, me quedé sin chance. Puede ser que sea en el matrimonio, ¿verdad? Ustedes, se me fue, ya no va a regresar. Con los hijos, va ustedes, se peleó. Ya, ahora sí ya no sé nada de él. Tengo 2 años que se fue a Estados Unidos y no sé qué pasó con él. La salud, va ustedes. Ay, pero si yo estaba tan bien hace un mes, estaba como que sin nada. Y ahora me dicen que ya no tengo solución. Bueno, miren ustedes. San Pablo a los Efesios en 1:10, San Pablo a los Efesios en 1:10 dice, todo lo que tenga por cabeza a Dios llegará a su plenitud. Aquí es donde les tengo que recalcar. Dejen a Dios ser Dios. Dejen a Dios ser Dios. Isaías 43:19. Recuérdense que Dios todo lo hace nuevo y lo hace mejor a ustedes. Ay, Dios, ¿cuántas vivencias no tenemos nosotros en la cadena de oración de esto? De gente que nos llegaba a decir no podemos tener hijos, dicen la ciencia y los médicos que no podemos tener hijos. Y ahí andan los patojos, ¿va? Ustedes una reza con nosotros todos los días ahí en el rosario, ¿verdad? Ustedes, tan linda la Sofi, cómo reza de lindo. Y ella es una linda patoja, ¿va? Ustedes, mis nietas, ¿va? Ustedes, mis nietas, la puchicas. No, hombre. Dejemos a Dios ser Dios, hombre, ¿verdad que sí? Solo Dios sabe cuál es el último capítulo. Ya a Él le corresponde escribirlo, fíjense ustedes, ¿verdad? Y cuando Él dice todavía no, Él siempre está dispuesto a escribir algo nuevo y a escribir lo más bonito. Por eso es que uno tiene que tener fe y confianza hasta el último momento. Y miren, ya con esta me despido, dijo el mariachi, ¿verdad ustedes? ¿Y qué pasaría si el final, si es el final, pues, ¿verdad? Hijo de la gran, en plena carrera, cuando me cae el petuntazo en la cabeza, o sea, logré salir a la calle y me cae el cable de energía eléctrica, ¿va ustedes?
me, me saco una radiografía ahí en la calle, va ustedes. Quedo como que soy radiografía. Pues, ¿qué me queda? Señor, perdón, Señor, misericordia. No me va a dar tiempo de confesarme, no me va a dar tiempo de hacer una misa, que me den la unción de los enfermos, pero que mi corazón diga con toda la emoción, con toda la alegría de que voy a su presencia, con toda la fe, Señor, perdón, Señor, misericordia. Terminé a las 9:20 cabalitos, una hora exactísima. Chicas, hoy sí merezco aplauso ustedes. Bueno, que sea yo mi aplauso. Bueno, pues, patojos, aquí está el tema. ¿Alguna pregunta? Tenemos de unos 10 minutos para preguntas o para compartir algo, por favor. Me encantaría escucharlos. A ver, por ahí ya Alison levantó la mano. Te escuchamos, Alison. Muy buenas noches a todos y también a usted, Mike. Me alegro de todo corazón que esté mejorando, ¿verdad? La verdad es que ese tema para mí pues se quedó corto porque creo que debería pasar tal vez unas 2 o 3 horas hablando de esto, ¿verdad? Porque hay demasiadas vivencias, demasiados testimonios, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Que el poder de la oración y es increíble. Y pues yo en mi persona, pues voy a compartir algo que, pues, como usted dice, ¿verdad? Que no todas las personas se les puede andar contando los problemas. Y eso es muy cierto. Yo lo viví, bueno, estoy viviendo, ¿verdad? Porque yo me quedé sin empleo en octubre del año pasado. Y desde octubre para acá he pasado momentos bien complicados, la verdad. Situaciones económicas, ¿verdad? Que me ha obligado, pues, a ir vendiendo mis cosas y todo esto. Pero también viene la parte donde usted dice, ¿verdad? Que hay momentos en los que uno tiene que contar el problema, porque si no, ¿cómo, verdad? Y pues he tenido pocas personas a mi lado, ¿verdad? Que me han apoyado, que me han ayudado. Pero también viene la parte mala, porque esa parte donde no a todos se les dice, ahí es donde viene lo malo. Y no sé por qué, se me ocurrió a mí llamar a mi tío, ¿verdad? De Joteapa, ¿verdad? Comentándole, pues, mi necesidad, mi problema, ¿verdad? Porque yo estoy demandando a la entidad donde yo laboré. Entonces, pues yo le comento a él si él me podía prestar el dinero y todo, ¿verdad? Yo eso no se lo dije a mis papás porque yo la verdad dije, se van a oponer con esto de las demandas, ¿verdad? Pero como yo me atreví a esto, porque sí fue una injusticia demasiado, ¿verdad? Laboral, ¿verdad? Entonces, bueno, él me dice, sí, claro que sí, con mucho gusto, me dice, somos familia, y no te preocupes, ahí viene la palabra, ¿verdad? No te preocupes en pagármelo, ¿verdad? Y el tiempo que te vas a llevar. Yo le expliqué en 2 ocasiones cómo fue mi situación. Se lo expliqué a grandes rasgos y delante de su esposa. Bueno, entonces pasaron los meses, pasó la Semana Santa, pues yo tuve mi primera audiencia laboral, ¿verdad? Pues yo lo llamé y le comenté eso, pero yo sentí como una molestia en él, ¿verdad? Entonces me pareció tan extraño porque después ya me dijo que le pagara, que tenía que pagarle su dinero. Entonces me dije yo, pero ¿por qué? Dije yo, si él me dijo, ¿verdad? Que no me preocupara por eso. Y la situación llegó a tal grado que él me amenazó, ¿verdad? En hablar con mis papás y lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo peor de todo que se inventó, de que yo no le contestaba las llamadas y de que se inventó un montón de cosas mías que increíblemente no me lo explico. La esposa es muy evangélica, está delante de ella, ¿verdad? Ella escuchó, ¿verdad? Como yo le había comentado mi situación y todo, y créanme que eso fue un mal sabor para mí, la verdad, una mala experiencia que jamás la voy a olvidar. Porque así como usted dice, no a todas las personas se les puede contar, pero como uno está desesperado, que uno no sabe ni qué hacer, porque el abogado me dijo que me daba un lapso de tiempo, porque en los juzgados hay un lapso, ¿verdad?, en donde uno puede presentar las demandas de los empleados del gobierno. Entonces, y yo no sé por qué acudí a él. La verdad que él es el que se me vino a la mente por el aprecio que mi abuela le tenía, pero nunca me imaginé que me fuera a hacer eso y me causó un gran problema, la verdad, con mis papás, y ellos le tuvieron que pagar el dinero, ¿verdad? Él hasta mintiendo que se va a ir para Estados Unidos, y él es una persona jubilada de Estados Unidos, tiene dinero,
Y también me he visto la necesidad de muchas personas, o sea, de familia, que me han dicho que no. Y es sorprendente porque son personas que tienen mucho dinero. Pero para pedir favores, ahí sí, ¿verdad? Lo buscan a uno y todo. Entonces, uno en estos momentos, como usted dice, es lo que uno también lo ayuda a reflexionar, que uno no debe hacer, o sea, ser como esas personas. Aún está uno en las peores condiciones o le esté pasando lo peor a uno, no ser igual que ellos, porque la verdad que Dios siempre tiene misericordia de uno y lo ayuda en cualquier momento, la verdad. Mi tía se despojó de un chaleco y me dijo, mira, vendelo por si te dan algo, me dijo, ¿verdad? Y me dio tanta pena con ella, ¿verdad? Pero ella hasta lloró. Y me dijo, yo te lo doy, me dijo, porque aunque yo no te lo diga, no olvides que te quiero mucho, ¿verdad? A la gran, mire, de verdad, comparto lo que usted sintió cuando su amigo lo llamó. En ese momento, sí es cierto, porque es una tía que no es muy expresiva, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esa noche yo le doblé rodillas a Dios, yo le pedí mucho por mi situación, ¿verdad? Y pues entonces me contacta una persona ahí en Marketplace que estaba interesada en el chaleco. Pues yo andaba cerca de ahí de la zona 4, ¿verdad? Me dice que ella labora ahí. Entonces yo se lo fui a dejar. Mi gran sorpresa, que era una persona con cáncer, ¿verdad? Tipo 2, ¿verdad? Yo la verdad que me sorprendí porque yo al principio dije, ay, no puede ser esto, ¿será ella o no? Dije yo, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, sí, soy yo, me dijo, ya feliz con su chaleco y me dio una sonrisa que yo dije, mire, en ese momento no me importó el dinero, la verdad, sino que yo me fijé en la amistad y en la acción de ella, ¿verdad? Entonces yo digo, es increíble que de las personas que uno menos se lo imagina, ahí de verdad está Dios, de verdad. Y para ambos, la receta sigue siendo la misma. Estar uno en modo agradecido. Sí. Agradecido con el que te hizo mal el favor y al final fue desfavor, sí. Pero tú siempre muéstrate agradecida y ahí sí. Vas a ver cuánto eso hace mella en estas personas. Y en tu otra tía, ¿verdad? Yo siempre digo, Dios habla a través de cosas tan sencillas, porque a veces son cosas tan pequeñitas, pero que lo llenan y lo ayudan a uno tanto, que dice uno, por Dios santo, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Hay que seguir pidiendo por tu trabajo así convencida, ¿verdad? Convencida de que si ahorita te sale un compromiso para el mes de agosto, cuando tú se lo pongas en tus manos, porque no olvides que de la cabeza de todo lo que hacemos siempre sí. Debe de ser Dios. Entonces, cuando tú se los pongas en sus manos al Señor, decirle, Señor, solo que para agosto a ver cómo le hago, porque seguramente ya voy a estar trabajando, tú sabes, ¿verdad? Entonces, para que el Señor note la confianza que tú tienes puesta en Él, ¿oíste? Ay, ánimo, sí, ánimo, mija, ánimo, es increíble todo lo que me ha sucedido, me digo Marta Lidia, ay no, de verdad que yo... no sé, pero me han pasado unas cosas que yo hasta las tengo anotadas en una agenda. Yo soy una persona de agendas, ¿verdad? Que me encanta anotar todo lo que me sucede. Y de verdad que yo nunca voy a olvidar todo esto. He reflexionado acerca de muchas cosas que yo las hacía mal y que ya no las debo de hacer, ¿verdad? Porque esto es una lección de vida para mí también. El no confiar en que trabajar en entidades de gobierno, no hay que confiarse, que no todo dura para siempre, ¿verdad? Pero sobre todo, pues el aprendizaje, ¿verdad? Que uno debe experimentar los malos climas laborales, ¿verdad? Que sí existen personas malas y que uno pues debe tener también la psicología, ¿verdad? Y tratar la manera pues de alejarse de este tipo de personas, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que para mí todos estos meses han sido bastante de mucha reflexión y otra cosa, esto me ha ayudado a retomar mi vida espiritual en la iglesia, porque ahora voy más a misa los domingos, al Santísimo, entonces yo creo que todo aquello que yo había dejado atrás de la iglesia, ¿verdad? Ahora como que lo estoy recuperando poco a poco, ¿verdad? Romanos 8:28, todo lo que les pasa a los que aman a Dios es para su bien. Y hasta lo que uno cree que es malo, resulta que es bueno, fíjense ustedes. Así sí. Que hay que estar en modo agradecido. Otra razón para estar en modo agradecido. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta vivencia, que es una vivencia fuerte, ¿verdad? Y nosotros los que estamos aquí seguramente vamos a estar rezando mucho para que ese trabajo llegue y que sea buen trabajo, ¿viste?
¿verdad? Bueno, gracias a Ánimo, ustedes, ánimo. de todo corazón, de verdad, porque qué bonito las oraciones tan lindas, ¿verdad? Y todo, y como les repito, retomar mi vida espiritual para mí ha sido, pues, y como una esperanza, ¿verdad? Yo así me siento, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, Gracias. gracias, Alden, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿O alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver, todavía nos queda un minutito por aquí, un minutito por allá. No solo yo Sí, mi quería patojo. opinar un poquito. Yo creo que uno debería practicar el rezo con confianza todos los días, ¿verdad? En lo que sea, siempre orar por confianza y ser agradecido con Dios, porque eso le va a ayudar a uno en el momento difícil, como el de ayer, ¿verdad? El de antes, a mantener siempre, ¿verdad? Porque si uno no lo practica en el día a día y en la hora del momento, no creo que funcione mucho, ¿verdad? Entonces, de todos los Totalmente, días orar de esta manera, pues. totalmente, Juanca. Fíjate que por eso decía yo, hay que grabárselo en la mente. ¿Cómo se graba? Solo repitiéndolo y haciéndolo todo el tiempo, ¿verdad? Miren, yo creo que en la vida uno tiene que tener sus jaculatorias propias, ¿eh? Esas palabras lindas con las que tú le hablas en clave al Señor y Él te entiende lo que le quieres decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un signo de confianza, eso es un signo de que eres persona de oración. Una persona que todo el tiempo está en oración con el Señor le toma confianza, ¿verdad? Así como uno a su pareja le guiña un ojo y ella entiende, pues uno también tiene que entenderse a guiñazos de ojo con Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay que procurar que nuestra oración sea, no solo todos los días, que sea constante, ¿verdad? Entonces, sí, Juanca, tiene que ser así, ¿oíste? ¿Verdad? Qué bonito. ¿Alguien más? ¿Todavía una última oportunidad? ¿O no? A ver, no, Fide, ya se nos fue Fide. Le apretó el hambre. Bueno. Entonces, si quieren, terminamos, pues espero que este tema les haya sido de utilidad y que, pues, sobre todo por aquello de los temblores, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces vamos a terminar como siempre terminamos diciendo juntos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no aparta. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Jairón, como siempre, por sus esfuerzos. Feliz noche. Se cuidan. Hasta la próxima. Que siga mejor. Muchas